Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo, conformado por Isaac Berrocal, Anaximadelín González, Yeleni González, Jan Almengor, Eric Ríos, Aribel González y mi persona, Ana Alfonso, nos encontramos en la finca Palmira del señor Juan Vieto. Para esta experiencia nos trasladamos hasta Calle La Granja, que queda específicamente detrás del Colegio Iptia. Allí nos encontramos con Finca Palmira, en donde se dedican tanto a la cría de animales como a la agricultura, en donde el objetivo de nuestra visita fue reconocer los componentes que integran a un ecosistema, también reconocer lo importantes que son los componentes de un ecosistema para los seres humanos. Y como último punto tenemos concientizar a la población sobre el daño que le estamos causando a los ecosistemas. En cuanto a aspectos históricos, tenemos que Ernest Haeckel, zoólogo alemán, originalmente acuñó el término ecología y la definió como el estudio del ambiente natural y de las relaciones entre organismos y sus alrededores. Seguidamente, Alexander von Humboldt fue el primero en hablar sobre cambios climáticos ocasionados por el hombre y la deforestación. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, o sea, su medio ambiente. Para el estudio de la ecología, esta presenta distintas ramas. Entre las más destacadas tenemos la demoecología, cinecología y autoecología. Un ecosistema es una comunidad de seres vivos con procesos vitales que se relacionan entre sí y se desarrollan en función de factores físicos. Los ecosistemas se dividen en factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los que tienen vida y los abióticos son los que no tienen vida, o sea, son inertes, son materias inertes. Como primer punto, nos situamos en un ecosistema terrestre. ¿Qué es un ecosistema terrestre? Es un ecosistema que se encuentra sobre la tierra, es decir, se encuentra sobre el suelo. Las plantas han de adaptarse al entorno como el resto de los seres vivos para sobrevivir. Ellos han tenido que adaptarse a factores como el suelo, la temperatura, el clima y el agua. Algunas de las plantas tienen cierta relación con los microorganismos y con ellos forman la simbiosis, que es donde se forma el mutualismo, donde ambas partes se benefician. Hablando de la nutrición, estos son autótrofos, es decir, producen su propio alimento y pertenecen al primer nivel de la cadena trófica. Ahora nos encontramos con una población de ganado vacuno. Una población no es más que el conjunto de especies de la misma especie que habitan en un mismo lugar. Las vacas o el ganado vacuno son mamíferos que contienen una nutrición heterótrofa, es decir, no producen su mismo alimento. Aparte de eso, también son herbívoros, ya que solamente se alimentan de pasto y algunas hierbas. En una pirámide trófica, estos ejemplares pertenecen al segundo nivel como consumidores primarios, ya que solo necesitan de las plantas para nutrirse. En cuanto a sus adaptaciones, ellos presentan con abundante pelaje pero muy corto, así ellos pueden adaptarse a climas calurosos. Por lo general, estos animales los mantienen en el campo o en áreas montañosas. También cuentan con pezuñas, que son el soporte de las vacas, al igual que sus cuatro patas. En cuanto a la simbiosis de estos animales, que no es más que la interacción entre dos o más organismos biológicos, estos ganados cuentan con una simbiosis de competencia, ya que los toros pueden competir para buscar alimento o territorio. Esta especie de animal, el caballo, se encuentra en el segundo nivel de la cadena trófica, siendo un consumidor primario. En simbiosis tenemos un ejemplo de comensalismo, es decir que un organismo necesita de otro sin uno de los dos ser afectados. Ejemplo, aquí vemos que el caballo comiendo pasto, hierba. Simbiosis tenemos como definición que son relación entre dos organismos. Aquí tenemos los puercos, que la relación entre una cantidad de cerdos y otras de diferentes padres, al unirnos, pelean por su territorio. En nutrición, los cerdos de granja generalmente se alimentan con una mezcla de soya, maíz, trigo y afrecho de arroz. Estos animales son heterótrofos y se encuentran en el tercer nivel de la cadena trófica. Son consumidores secundarios. En adaptaciones de esta especie de animales, puercos o cerdos tienen el hocico largo con grandes fosas nasales para poder oler muy bien y buscar su comida.
El perro es omnívoro y los alimentos vegetales le aportan una serie de proteínas que indiscutiblemente deben formar parte de su dieta. Adaptación. La forma más fácil de ayudar a un perro a adaptarse sin dolor es lentamente dándole tiempo para que se acostumbre. Una vez que sepa cómo se verá su nuevo horario, lo hará mucho más fácil y puede ayudar a evitar los síntomas severos de estrés del perro. Simbiosis. La comida fue el nexo entre las dos especies y lo sigue siendo. El ser humano compartió su comida con el perro y el perro trabajó para él. Le entregó su vida y se convirtió en su querido compañero. Tanto así que esta increíble especie se le conoce como el mejor amigo del hombre. Aquí encontramos una población de gatos. Una población no es más que un conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan un mismo lugar. Estos felinos cuentan con un tipo de nutrición heterótrofa, ya que no producen su propio alimento. En una cadena trófica ocupan el lugar de consumidores secundarios, ya que son carnívoros. Las adaptaciones de estos animales son de tipo morfológico o estructural. Tienen garras retractibles que guardan en sus patas, tienen almohadillas en sus patas delanteras y traseras que facilitan su movimiento. En cuanto a la simbiosis, esto es un tipo de interacción entre dos individuos de una misma especie o de diferentes especies. Un tipo de interacción es el mutualismo, que no es más que la ayuda mutua que se dan dos individuos de una misma especie o de diferentes especies para coexistir. Como ejemplo de esto tenemos que los gatos y los humanos han tenido un tipo de interacción mutualista. Además de esto, otro tipo de interacción es la depredación. Como ejemplo de esto tenemos que el gato, que es un depredador, caza a la presa, que es el ratón, por ejemplo. La depredación no es más que cuando un animal por instinto caza a otro para subsistir. En conclusión, los gatos son animales que pueden vivir tanto en circunstancias salvajes como domésticas debido a que su organismo tiene las adaptaciones necesarias para desarrollarse en el entorno. Un pollo es un ave que pertenece al tercer nivel de la cadena trófica, siendo un consumidor secundario. Para esta sección tenemos una población de pollos, los cuales tienen una nutrición heterótrofa y son omnívoros, ya que se alimentan de plantas y pequeños animales. En cuanto a su adaptación, estas aves son ovíparas, ya que producen huevos, cuentan con alas y plumas, ya que son aves, pero son malas volando, y por ende son aves terrestres. En cuanto a su simbiosis, tenemos la competencia, ya que los gallos pelean alimento y territorio. Comencialismo, cuando las gallinas crean su nido con ramas, pero no afectan a los árboles. ¿Qué es la relación intraespecífica? Es la interacción biológica, un vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema, que se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. Los tipos de relaciones interespecíficas son la competencia interespecífica, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. Un ecosistema acuático es un ecosistema que está principalmente constituido por cuerpos de agua. Grandes ejemplos de esto lo podemos encontrar aquí en una quebrada o en lagos o en ríos, por decir de agua dulce, de agua salada, que constituyen la mayor parte de los cuerpos de agua en este mundo. Son los mares y los océanos. Se sabe que la fauna de un ecosistema acuático es enorme, probablemente la fauna que más abunda en todo el planeta. Y en este ecosistema que nos encontramos actualmente no se encuentra ningún tipo de pez, ni de anfibio, ni de lagarto, ni nada, debido a la gran contaminación que presenta. Esta contaminación lo que hace es matarlos, y si no los mata, los aleja, buscando otras fuentes de agua cercanas o lejanas, dependiendo de dónde se encuentre este ecosistema. Es decir, que la mayor parte de las veces cuando un ecosistema acuático está contaminado es
principalmente por la mano del hombre. Ya sea por tirar los residuos, por tirar comida, por las llantas, cartuchos principalmente. Hace años en Panamá se implementó la regla de que ya no se iban a vender bolsas plásticas en los súper y se implementaron unas bolsas biodegradables, pero por lo visto no han hecho un gran cambio en este tiempo. Alternativas para minimizar el daño a los ecosistemas. Proteger la biodiversidad en general es proteger aquellos hábitats que albergan una gran cantidad de biodiversidad, ya que suelen ser explotados por la gran cantidad de recursos que brindan. Controlar el tráfico de especies en peligro de extinción. Controlar la deforestación. Utilizar energías renovables. Regulación del agua, reducir la sobrepesca y el gran consumo de carne. Además de esto, el uso de transporte público o bicicleta, proteger el suelo, etc. Cuidar de los ecosistemas es muy importante. En conclusión, un ecosistema es una gran fuente de recursos naturales, que son esenciales para los seres humanos, animales y plantas. Hoy en día estos ecosistemas luchan contra el cambio climático y otros factores que los están afectando, contaminación y deforestación. Estos conjuntos de ecosistemas se les conoce como un bioma.